¿Cómo están amigos? Tengan muy buenos días. La contingencia cambia cada día, el análisis y el debate está a la altura. Razones de Estado en sus 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Ya está con nosotros el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que saludamos a esta hora de la mañana. Buen día, don Percival. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que a esta hora están atentos en muchos lugares de nuestro país, en directo, a través de nuestras radioemisoras, a través de nuestro canal de televisión en Atacama, en Copiapó, también a través de nuestras redes sociales donde transmitimos esto. También recordarles que si ustedes quieren volver a escucharnos, están ahí, madero.cl, se busca, y ahí seguramente después nuestro distinguido conductor, don Douglas, le va a decir cómo buscarnos. A ver, este día 5 de marzo nos sorprende con lo que, digamos, ha sido el gestor de la opinión política, yo diría, no solo nacional, sino que también mundial, lo que ha pasado en nuestro país, producto de este quiebre entre el presidente saliente y el presidente entrante por razones de que el presidente entrante, José Nocat, ha señalado que no confía, ¿ya?, en los datos y en las informaciones que está entregando el actual gobierno que se va. Esto es inédito. Yo no recuerdo en estas 5 décadas que tengo de experiencia en cuestiones políticas, un poco más, de haber visto un quiebre tan frontal entre el que se va y el que llega. Y obviamente este no es una cosa menor, porque siempre en todos los aspectos hay que cuidar la democracia y se descuida la democracia cuando la autoridad política, cualquiera sea el sector al que pertenezcan, ¿ya?, festina la democracia, no informando a la ciudadanía ni a su parlamento respecto de lo que está haciendo a escondidas. Y eso obviamente da cuenta de un tema que no va a ser fácil salir y que deja en entredicho toda una situación propia de los traspasos. Este gobierno que se va, hay muchas cosas que no aclaró y se va sin saber ni culpar ni castigar políticamente a quienes fueron los que llegaron a robar como personero del Frente Amplio a través de sus fundaciones truchas. Temas todavía no totalmente aclarados y tampoco las patas de vuelta. Y así suma y sigue una serie de circunstancias que no hacían aconsejables que el gobierno que se va, particularmente desde la cabeza del presidente Boric, entendiera que podía pasar colado algunas cosas, como por ejemplo cosas tan importantes como este cable chino, que fue el que produjo el problema porque para esto tiene que haber claridad. Y ustedes deben entender, distinguidos auditores y televidentes, que una situación tan, yo diría, tan coyuntural, tan neurálgica, el presidente saliente no puede entregar así una información como, así como al pasar, no enunciar una situación, sino que decir, tenemos esta situación, esto es lo que estamos haciendo, sobre todo sabiendo que aquí se estaba urdiendo a espaldas del pueblo, si prefiere decirlo así, a espaldas de la ciudadanía, una, una concesión para China que de alguna manera se había hecho entre gallos y medianoche. Claro que es un tema delicado. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, con todo el respeto a la gran función periodística, este no es un tema periodístico. Este es un tema de Estado, donde se requieren otras miradas, otras informaciones y sobre todo analistas capaces de poder entender qué
ocurre o qué va a ocurrir o qué pudiese ocurrir a partir de esto. En un contexto que no tiene que ver solamente con Chile, sino con el contexto mundial. Y eso parece que la sintonía del presidente Boric es deficiente, no la entiende, o ideológicamente, como suele ocurrir en general con las izquierdas, le tienen tirre al gobierno norteamericano, al Estado norteamericano. Y eso, claro, porque representa un modelo absolutamente contrario a lo que ellos proponían y que se fue al tacho de la basura cuando se les cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el muro de Berlín y tantos más. Y hoy día tratan de apoyar o, digamos, facilitar situaciones a quienes enemigo o adversario de Estados Unidos y en este caso China. Nosotros hemos tenido distinguidos auditores como país chico que tenemos cuestiones estratégicas, tenemos, digamos, por ejemplo, lo que significa el estrecho de Magallanes. Tenemos, por ejemplo, materias primas importantes, somos los principales productores de cobre del mundo, pero nuestro principal socio comercial es China, con más de un 40% de las exportaciones de Chile, lo que produce maderas, vinos, cobre, litio, otras sustancias mineras, pero también China maneja una cantidad enorme de antecedentes de los ciudadanos chilenos a través de sus embajadas, digamos, sus embajadas de fachada que tiene en todos los moles chinos. Miles en Chile. En consecuencia, cuando uno no entiende o no sabe o la falta de información lo lleva a tener una opinión precaria, es ahí cuando debe ponerse el ojo, la pestaña y la ceja y el oído a lo que está ocurriendo y las consecuencias de lo que está ocurriendo. Porque en política, y lo decimos una vez más, no es importante o no es tan importante el hecho. Lo importante es la percepción del hecho. Y eso que ha ocurrido acá tiene que ver hoy día con la gran lucha en esta segunda guerra fría que se ha iniciado entre Estados Unidos y China para disputarse centros de poder y para disputarse materias primas. Y la forma en cómo esa disputa está respaldada por la fuerza, es decir, por las armas. Y esto que muchas veces se tergiversa, se busca de alguna manera, yo diría que endiosar o de alguna manera generar también ciertas simpatías o empatías, o, y se prefiere también antipatías, es un tema que debe llevarnos a una reflexión porque esto de lo antipático, lo simpático que pueda parecer esta situación de choque entre Estados Unidos y China es por un tema, distinguidos auditores, en que para los que somos observadores de la política del mundo, no es un tema menor. Los que creen que este cable, que entre gallos y medianoche firman en un decreto digamos, bien digo, un decreto, ya que se demora muy pocos días en estar, digamos, afinado, esto orquestado y empujado del Partido Comunista de Chile a través del subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, es un tema que no puede pasar desapercibido de quienes estamos o a quienes nos interesa la política de fondo. Esto no es para los que les gusta la chimuchina y la guarifaifa. Esto es para personas que entienden las repercusiones de este hecho tan delicado que nos coloca en la mitad del sándwich. Y eso es un error político, es un error
estratégico de que como país chico, en el fondo del mundo, con algunas habilidades, con algunas situaciones, etcétera, ordenadito y algunas cosas se puede decir así, no podíamos nosotros estar en el centro del sándwich para saber quién nos va a pegar el tarascón. Teníamos que mantener una cierta distancia honrosa, pero distancia para cuidar los intereses de Chile. Y esta estupidez propia de los inexpertos de la política, que no fueron capaces de poder proyectar lo que estaban haciendo, demuestra no solamente una incapacidad intelectual, sino que demuestra una incapacidad de poder entender dónde están parados. Y eso, distinguidos auditores, nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser extremadamente exigentes con quienes elegimos para que nos representen en la democracia. Sea usted de allá o de acá, da lo mismo, pero ¿quiénes nos representan? La pregunta que le hacemos al presidente Boric es, ¿por qué no le dijo a ningún parlamentario de su propio sector de lo que estaba haciendo? Probablemente lo hubieran advertido, pero esta cuestión fue entre gallos y medianoche, así como apuradito, así como la presión que le puso el Partido Comunista a Boric, que lo hizo con todo agrado, para que indultara delincuentes, los delincuentes del estallido delictual. Los indultara y les pagara de por vida plata, todos los meses que reciben para generar violencia cuando se les pida. ¿O usted cree que eso es, o usted cree que eso no es así? En consecuencia, acá hay que mirar la política con los ojos de la experiencia, con los ojos de un país como el nuestro, que estando en muchas situaciones delicadas de la política de sus cortos 200 y tantos años, teníamos que tener capacidad de maniobra, porque no tenemos ejércitos mayores, no podemos golpear la mesa en el concierto mundial, porque tenemos carencias y muchas. Y hemos tratado de salir adelante buscando todos nuestros caminos para poder particularmente minimizar la pobreza, que todos tengamos más acceso a bienes, etcétera. Pero esto es un golpe que claramente va a estar definido y ahora que el presidente, digamos, electo José Antonio Cast va a Estados Unidos, donde va a estar con el presidente Trump. El presidente Trump, así como lo ha hecho, va a tratar de amarrar una situación que no nos va a convenir por el comercio que nosotros tenemos que mantener, regular, establecer y concretar con el gobierno chileno. Es verdad que no nos unen nuestras miradas políticas. Ellos son una dictadura comunista que tuvieron la inteligencia de adoptar el sistema capitalista liberal para sus temas económicos. Pero no hay ningún peso de ninguna industria china que no sean recursos del Estado chino, que se definen a través de su comité central del Partido Comunista que lidera China para las inversiones que haga en cualquier parte del mundo, incluidos los moles, donde muchas veces, moles chinos me refiero, donde incluso muchas veces se quedan con el 20% del IVA porque nosotros los ciudadanos no le pedimos una boleta, nos entregan un certificado, que como un papelito que dice usted compra tal cosa, esto no es boleta. Ahora bien, ¿cuánto de estos distintos auditores tenemos que tener nosotros en consideración para las cosas que vienen? ¿Qué va a salir de esto respecto de la reunión que va a sostener en las próximas horas el presidente entrante, José Antonio Cast, con el presidente Trump? ¿Y cómo han dejado sin espaldas al presidente electo para poder sostener que nosotros estemos o no de acuerdo con el régimen chino? Como país chico y débil que somos, requerimos establecer criterios de crecimiento por la vía de aliarnos con todos. Y eso es lo que ha quedado en cuestión.
Porque el cable chino podría haber sido algo bien conversado, mejor fraguado, discutido en el Congreso, viendo pro y contra de lo que pasaba. No nos olvidemos, ni por un instante, que cuando una empresa china, entre comillas, es decir, una empresa perteneciente al Partido Comunista de China, ganó la licitación para hacer nuestros carnets de identidad. Tal vez ustedes se acuerden de eso. Fue hace varios años atrás. Se iban a quedar con toda nuestra información. Y eso finalmente se rechazó por un asunto de una razón de Estado. Este programa se llama Razones de Estado justamente por ese aspecto. Los estados tenemos que asumir que tenemos que mirar siempre 2 o 3 pasos más adelante del que vamos, porque nuestra ciudadanía reclama de quienes están dirigiendo el país tengan la conciencia necesaria para establecer qué pasa, no solamente con el paso que estamos dando, sino cómo va a repercutir esto más adelante. Y eso debiera haberlo pensado el inexperto, el presidente Boric. No voy a decir incapaz, porque es muy fuerte, pero por sobre todo el inexperto se equivocó otra vez. Y eso obviamente nos deja chamaleando, nos deja asumiendo que esto no lo debiera haber hecho de esa manera. Y ideológicamente querían empujar todo lo que fuera anti-yanqui, lo mejoraron rápido. Lo hicieron con el acuerdo de China. Rapidito, a escondida, ya dejémoslo listo. Pero cuando en este trato, todo lo que va por ese cable, que es un cable para información digital y todo se cuenta, toda la información que sale por ahí iba a ser China, sin ninguna regulación, o sea, de una manera, se imaginarán ustedes, tan torpe como eso. O sea, uno cuando hace un negocio tiene que establecer, negocios en su estado, tiene que establecer realidades que son concretas. Es decir, nosotros no podemos hacer ninguna investigación de los temas internos chinos porque no se permite. Ustedes, hagamos un paréntesis, ustedes saben, distinguidos auditores, que los ciudadanos chinos no pueden ver en Internet lo que quieran. Ellos pueden ver lo que le permite el Estado. Nosotros aquí en América o acá en Occidente vemos lo que se nos antoje. Allá no, lo regulan. Y eso es no solamente por una cuestión política, es para que el bichito de la democracia ya no les entre a China. O el bichito de la contactación a los liderazgos, que se eligen entre ellos no. O sea, los comités centrales del Partido Comunista Chino son ellos, nada más que ellos que se van reeligiendo con la familia, etcétera. Más o menos parecido, eligen algunos dirigentes, se eligen, pero ahí no hay democracia. Ahí no hay partidos de oposición. Ahí no tienen medios de comunicación que puedan hacer, que puedan tener. Ellos no tienen un razones de Estado en China. Nadie puede criticar a la autoridad. Allá no existen las direcciones del trabajo, no existen los gremios ni los sindicatos. Allá se obedece y punto. Y nadie levanta un dedo ni hace una huelga, ni hay estallidos sociales. ¿Se entiende, verdad? En consecuencia, esto se trae con una connotación muy distinta a lo que va a hacer ahora el presidente entrante José Antonio Kast en esta supra reunión de otros mandatarios, digamos, sudamericanos, digamos, latinos, que van a estar con el presidente Trump, es para fijar las reglas del juego, del nuevo juego político. Y las reglas del nuevo juego político no son las que estábamos acostumbrados hasta hace algunos años atrás. La situación global del mundo cambió irremediablemente. Si no es casualidad, ¿ya?
que aprovechando una situación de la justicia norteamericana, se haya apresado y llevado a Estados Unidos a Nicolás Maduro. Y la información que tiene hoy día el Estado norteamericano respecto de los acuerdos de Nicolás Maduro, el guaripola de la izquierda de América Latina, tenía con Irán, empujó esta decisión que el presidente tomó respecto a que Irán eh, financia a grupos terroristas que están contra Israel, pero también en América Latina. Eso ha quedado demostrado con la información que ha estado saliendo de los organismos de inteligencia hoy día, de alguna manera eh, auditados, digamos, por la inteligencia norteamericana en Venezuela. Ojo, porque en Bolivia también tenemos iraníes fabricando drones. Y ojo, porque nunca pudo solucionar Argentina la bomba que estalló en una embajada judía hace muchos años atrás, cuyos gestores fueron iraníes, terroristas iraníes. Y así entonces, distinguidos auditores y televidentes, van teniendo ustedes una señal, ¿ya? De eso es lo que se mueve, de lo que está hoy día en la palestra. ¿Qué es lo que se va a determinar de esa relación? ¿Cómo va a venir la mano? ¿Cómo va a operar la izquierda en Chile? Hoy día gobierno, mañana oposición, se juntan uno de estos días para hacer el gran cónclave final de qué es lo que va a pasar. La democracia cristiana se está negando a ir, nunca los consideraron, ahora sí. El Partido Socialista, que fue vagón de cola del gobierno, ahí también está diciendo qué es lo que hace, si acaso va a dejar a Boris como el líder digamos, de la futura oposición, ¿ya? O sea, alguien de Frente Amplio, no del Partido Socialista, que le prestó ropa, le prestó hombres de Estado, le prestó un montón de cosas para hacerlo algo mejor. Yo estoy seguro que si el partido o alguno de los dirigentes del Partido Socialista, que tiene varios y muy buenos, hubiera sabido lo que estaba haciendo a espaldas del Partido Socialista el, el presidente Boris, respecto del cable chino, otro gallo cantaría. Y no nos hemos metido ahí todavía. Pero yo me imagino lo que debe estar significando esa situación para las puestas de gobierno, que entre tumbo y tumbo, cuando se eligen en expertos, tenemos que pagar las consecuencias. Y seguramente la ciudadanía entenderá que a futuro, cuando se nos presenten estos casos, no podemos llegar con inexpertos a la jefatura de Estado, por el peligro y de alguna manera diría, digamos, por el debilitamiento que eso significa, como hoy día lo hemos constatado con el tema del cable chino y tantos más. Así entonces, distinguidos auditores perdón, y televidentes, se viene la mano hoy. Eso es lo que está en el juego. Hay un cambio de ideas, ha llamado ahí el cardenal Chomalía que se junten de nuevo, a que establezcan nuevos criterios de conversación, pero sabe, es difícil conversar con alguien que quiere ocultar información. Por eso que el tema del cable chino es un tema decidor. ¿Cuántos más cables chinos habrán en términos de, digamos, de concreciones? ¿Qué es lo que está pasando ahí para saber si las confianzas se pueden evitar? Y yo creo que acá, después de lo que ocurrió, viene una auditoría global a todo lo que tiene que ver con recursos, con decisiones, con cosas que están pasando en nuestro país, para que tengamos cierta claridad. Porque esto que ha quedado en evidencia de esconderle situaciones a la ciudadanía y al Parlamento, deja establecido un criterio que no es mejor. Si ocurrió esto entre gallos y medianoche, ¿qué más ocurrió de lo que todavía no sabemos? Y eso es el tema. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, estamos echando una miradita a lo que pasa hoy día, 5 de marzo. Seguramente vamos a tener noticias interesantes del fin de semana de la reunión de José Antonio Caz con Donald Trump y otros presidentes digamos, del liberalismo en América Latina. Y eso veremos finalmente para saber qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a establecer
una situación, digamos, distinta, y cómo esto sale a la palestra para entender un cuento que yo creo que no podemos sacarle la mirada a distintos auditores intervinientes. ¿Por qué se hizo? Y saber efectivamente cuáles fueron los compromisos políticos que había ahí, clarito para todo el mundo, y sobre todo si esto involucró algún tipo de recursos que se pagaron para apurar el decreto ley que finalmente fructificó. El decreto ley que, digamos, que permitía un cable desde Hong Kong hasta Hong Kong en la región del país. Así entonces, distinguidos auditores intervinientes, estamos terminando nuestras razones de estado de hoy, 5 de marzo. Y los invitamos por la mañana a otro razones de estado donde veremos otros aspectos, otros lineamientos, otras miradas de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias, don Percival Madero. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está acompañándolos a todos ustedes en esta década, una década acompañando en el debate sobre la actualización y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas. También, si usted requiere nuevamente escuchar este programa, lo puede hacer también a través de nuestro portal en internet www.madero.cl, nuestro podcast, y en YouTube, Madero CL. Continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Que tengan una excelente jornada. Buen día. Permiso. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.